Hola, mi nombre es Fabián, mucho gusto. En el día de hoy vamos a abordar un interesante problema relacionado con la lógica computacional en el contexto de una fábrica de automóviles. Vamos a dividir el video en 7 secciones. En la primera de ellas vamos a ver la importancia de la estructura lógica en la programación. En la segunda parte vamos a ver la formalización y deducción lógica en la resolución de problemas computacionales. En la número 3 vamos a ver la abstracción del problema en la industria automotriz. En la sección número 4 vamos a ver la formalización lógica del problema de selección de piezas. En la sección número 5 vamos a ver el desarrollo computacional del algoritmo utilizando las compuertas lógicas. En la sección número 6 vamos a ver la solución del problema y vamos a ver una demostración muy práctica. Por último, ya para finalizar, vamos a ver unas conclusiones y unas reflexiones finales. Vamos a comenzar con nuestro video, así que vamos a ver. Pasemos a nuestro punto número 1 y es la importancia de la estructura lógica en la computación. Bueno, pues yo puedo hacer una analogía muy sencilla que es, digamos, la construcción de una casa. Siempre se tienen que llevar unos pasos, una secuencia de inicio a final y pues ninguna puede hacerse primero que la otra. Por ejemplo, para construir una casa se necesitan tener buenas bases, entonces para ello primero analizamos el terreno, buscamos, hacemos un estudio de suelos, luego hacemos los huecos para meter los cimientos, ¿sí? Las zapatas. No sé mucho de eso, pero más o menos puedo dar. Entonces, ¿a qué va esto? Que así como se construye una casa y primero se estudia el suelo, se abren los huecos, se comienza a hacer la edificación desde abajo del suelo, asimismo es la programación. La lógica, ¿no? La estructura de un programa se basa en eso, se basa en primero hacer las cosas desde lo más básico, en pequeñas partes, para luego ir construyendo mucho más y unir algoritmos entre ellos para que formen toda esta estructura que nos va a permitir hacer la aplicación eficiente, que no tenga errores, que funcione bien y pues que cuando la mostremos, ¿no? A nuestros clientes, a la persona que la va a utilizar, a los usuarios, funcione bien y pues cumpla con lo que se requiere. Ahora pasemos al segundo punto, que es la formalización y la deducción. Empecemos por la formalización. La formalización, cuando hablamos de programación, es como traer del mundo real de nosotros al mundo de la programación un problema que es complejo de resolver. Entonces tenemos que hacer una conversión de lo que es el problema. El problema incluye dentro de sí, tiene datos, tiene información, ¿sí? Tiene alguna solución y todo esto lo tenemos que convertir, por ejemplo, a un lenguaje formal, un lenguaje de programación. Debe convertirse a lo que él maneja, que son variables, son reglas sintácticas y cosas precisas. Entonces podemos convertir esos problemas en variables, las reglas en las situaciones que pueden darse y así poder expresar ese problema que tenemos en el mundo real, que es abstracto, ¿no? Que viene del mundo real a algo pues ya tangible, que se puede manipular, se puede controlar y si ahí se le puede dar solución, se puede dar una solución precisa basado pues en las premisas que nos están dando. Que ahí ya entramos a lo que es la deducción, ¿no? Que la deducción sería pues como el manejo de todas estas variables, de todas estas instrucciones, pues los cuales nos dan premisas, si podemos decir que esto es correcto, si esto es falso, si no, nos permite sacar esas inferencias del problema, ¿sí? Las cuales deben ser exactas, o se puede o no se puede. Entonces ahí van como unidas las dos, la formalización y la deducción lógica de un programa. Sección número 3, abstracción del problema. Entonces pongámonos en contexto. Estamos trabajando en una empresa de ensamblaje de autos y en la cinta transportadora de las piezas, las que llevan pues todas las partes del auto, se dañó un sensor. Entonces el jefe nos dice, muchachos, no podemos traer el sensor, se demora mucho tiempo, ahora van a ustedes a trabajar como reemplazo de ese sensor. En este caso yo voy a ser el de la parte lógica de ese sensor, entonces voy a ser el que defina si esta parte va hacia el lado derecho de la empresa o hacia el lado izquierdo. Entonces para poder abstraer ese problema necesitamos poner en contexto las cosas. Entonces ya no tenemos ese sensor, ya no podemos extraer esa información, él detecta qué tipo de pieza es, entonces nosotros podríamos reemplazar esa función, etiquetar la puerta, digamos que sea PD como nos dice el ejercicio, o puedo yo poner un color incluso, ¿sí? Para que pues suceda esto. Necesito detectar qué parte es esa pieza, cuál es y hacia qué lado va. Entonces necesitamos primero identificar eso. Luego necesito trabajar con las compuertas. El sensor lo hacía, enviaba la información al programa de la cinta transportadora y abría o cerraba las compuertas de selección dependiendo de qué pieza era y hacia qué parte iba. Entonces yo necesito reemplazar esa función para abrir o cerrar esas compuertas. Entonces necesito implementar esa lógica para poder hacerlo. Entonces ahí ya pasamos a la sección de la lógica de la programación utilizando las compuertas lógicas. Entonces sería un bucle que primero me identifica la pieza, luego abre o cierra la compuerta dependiendo de hacia dónde va y vuelve a iniciar el ciclo. Y llegamos a nuestro punto número 4, el cual es la formalización lógica del
problema de la selección de las piezas. Entonces, basándonos en el ejemplo que nos dieron, podríamos definir las puertas derecha y pues puerta izquierda. Obviamente va a ser true o false si están presentes o no en la cinta transportadora. Podríamos declarar una función para abrir la compuerta izquierda o la derecha. Digamos acá es ACD o ACI, ¿cierto? Los cuales van a ser true o false dependiendo si se va a abrir true o si se va a cerrar false. Pero digamos, analizando un poquito el tema, podría ser muy extenso, muy difícil de pronto de implementar para cada tipo de pieza, ya que el ensamblaje de un auto contiene muchas piezas. Entonces dije, sería mejor establecer 2 etiquetas para el destino. Entonces así se vería como tal el uso de los compuertas lógicas AND, OR o NOT, dependiendo si utilizamos solamente en este caso las 2 puertas, la puerta derecha o la puerta izquierda, ¿sí? Esto funcionaría solamente para esas 2 partes, digamos, ACD, abrir con puerta derecha, va a ser igual a que hay presencia de una puerta derecha y no hay presencia de una puerta izquierda, como lo vemos en el primer punto. En el segundo punto es para la apertura de la puerta izquierda, donde hay una puerta izquierda y no hay una puerta derecha, ¿cierto? O en el caso tercero de que se cierran ambas compuertas, es la negación de las 2 funciones, o sea que van a estar en false, o sea que no se van a abrir, ¿cierto? O si no hay ni la una ni la otra. Entonces me parece un poco como complejo solo para estas 2 piezas, así que es mejor definir una variable general para su destino, o sea, I para izquierdo, D para la derecha. Así que quedaría entonces mejor nuestra expresión, digamos, lógica, ¿no? Entonces, si abrimos la puerta derecha es porque hay una etiqueta con el destino derecho, o D es igual a true, y pues no hay ninguna etiqueta con la I, o sea que va a ser false. Lo mismo en sentido contrario con la compuerta izquierda, es porque hay una dirección con I, o esa pieza tiene la I y no tiene la dirección con D. O lo mismo para ambas compuertas, es la negación de las 2 funciones not ACD y not ACI, van a estar las 2 compuertas cerradas. Así entonces resolveríamos el problema de la selección de las piezas. Entonces sería mucho más fácil poder implementar muchas más piezas y más fácil, ¿no? Solamente que tengan su destino y pues una primera etiqueta que tenga el nombre y ya. Entonces sería mucho más fácil poder controlar el flujo así. Bueno, llegamos a nuestra sección número 5, la cual pues nos pide desarrollar un algoritmo computacional utilizando compuertas lógicas. Entonces en esta primera tabla podremos ver el algoritmo utilizado para abrir la compuerta izquierda, donde se cumple, digamos, en esta opción, que si no hay una compuerta derecha, una pieza derecha, o no hay una pieza con dirección a la derecha, y si hay una pieza con dirección a la izquierda, va a ser en este caso 1 o verdadero. Entonces este sería el código binario que recibiría el programa y pues abriría la compuerta izquierda. En los demás casos sería false, entonces no se abriría. Lo mismo sería para la compuerta derecha, que en este caso pues si hay una compuerta derecha es igual a 1 verdadero, y si no hay una pieza con dirección a la izquierda pues se activaría como tal el mecanismo. ¿Sí? Sería lo mismo pues para los 2 casos, pues dependiendo de cada compuerta de selección. Y para el último caso sería pues la negación de estas 2 funciones anteriores, donde no hay ninguna pieza con ninguna dirección. Entonces pues se cumpliría en cualquier caso de que no haya ni piezas con dirección a la izquierda ni con dirección a la derecha, pues se activaría el mecanismo, lo cual cerraría ambas compuertas de selección. Aquí pues vemos la lógica, que en cualquier caso nos da como tal verdadero. Entonces en cualquier situación que ella encuentre que no haya ninguna ni izquierda ni derecha, entonces va como tal a cerrar las compuertas. Entonces este sería el desarrollo de como tal el algoritmo utilizando compuertas lógicas. Ya estamos llegando a la finalización de nuestro video. En esta sección vamos a ver una solución práctica del ejercicio y vamos a demostrar cómo funciona nuestra lógica. Entonces vamos allá. Aquí podemos ver una representación gráfica del funcionamiento de la cinta, abriéndose o cerrándose dependiendo de la dirección. Aquí podemos ver una solución práctica utilizando un diagrama de flujo. Y ese sería como tal la solución del video. Ya por último sería sacar las conclusiones en nuestra parte número 7 y que podríamos decir que por medio de toda esta estructura lógica que creamos, dividiendo cada parte en secciones pequeñas, pasando por la abstracción, toda la formulación de las variables, todas las condicionales, todas las compuertas lógicas que utilizamos, podemos decir que es importante la lógica, es importante todos estos procesos porque nos ayudan a hacer un código robusto, a implementar un problema abstracto de la vida real y darle solución de una manera práctica, eficiente y exacta. Hasta luego.